San Luis Martín y Santa Celia Guerin. Luis Martín nació en Burdeos el 22 de agosto de 1823. Era el segundo de los 5 hijos del matrimonio Pierre Franois Martin, capitán del ejército francés, y Marianne Fanny Boureau, cristianos de fe viva. La primera formación de Luis estuvo vinculada a la vida militar y se benefició de las facilidades que tenían los hijos de los militares. Celia Guerin nació en Gandelain, departamento de Orne, Normandía, el 23 de diciembre de 1831. Era hija de Isidoro Guerin, un militar que a los 39 años decidió casarse con Louise Jeanne Mac, 16 años más joven que él. Biografía de San Luis Martín. Luis Martín nació en Burdeos el 22 de agosto de 1823. Era el segundo de los 5 hijos del matrimonio Pierre Franois Martin, capitán del ejército francés, y Marianne Fanny Boureau, cristianos de fe viva. La primera formación de Luis estuvo vinculada a la vida militar y se benefició de las facilidades que tenían los hijos de los militares. Al jubilarse su padre, la familia se trasladó a Lennon, 1831, y Luis estudió con los hermanos de las escuelas cristianas de la ciudad. Tanto en la familia como en el colegio recibió una sólida formación religiosa. Terminados los estudios, no se inclinó hacia la vida militar, sino que quiso aprender el oficio de relojero, primero en Bretaña, luego en Rennes, Estrasburgo, en el Gran San Bernardo, Alpes suizos, y por último en París. A los 22 años sintió el deseo de consagrarse a Dios en la vida religiosa. Para ello, se dirigió al monasterio del Gran San Bernardo, con intención de ingresar en esta orden, pero no fue admitido porque no sabía latín. Con gran valor se dedicó a estudiarlo durante más de un año, con clases particulares, pero, finalmente, renunció a ese proyecto. No se sabe mucho de este periodo, solo que su madre en una carta le exhortaba a ser siempre humilde, y que mostró su valentía y sangre fría salvando de morir ahogado al hijo del amigo de su padre, con el que residía. En Alenon puso una relojería. Sus padres, tras la muerte de los otros hijos, vivieron siempre con él, incluso después de su matrimonio con Celia Guerin. Hábil en su oficio, tenía amigos y conocidos con los que le gustaba pescar y jugar al billar, y era apreciado por sus cualidades poco comunes y por su distinción natural, que explica por qué le presentaron un proyecto de matrimonio con una joven de la alta sociedad, al que se negó. En 1871 vendió el edificio a un sobrino. El amor al silencio y al retiro lo llevó a comprar una pequeña propiedad con una torre y un jardín. Allí instaló una estatua de la Virgen, que le había regalado la señora Beaudoin, trasladada más tarde a Buissonnets. Esta imagen fue conocida en todo el mundo como la Virgen de la Sonrisa. Al morir su esposa Celia en 1877, Luis se encontró solo para sacar adelante a su familia. La hija mayor tenía 17 años y la más pequeña, Teresa, 4 y medio. Se trasladó a Lisieux, donde residía el hermano de Celia. De este modo la tía Celina pudo cuidar de las hijas. Entre 1882 y 1887 Luis acompañó a 3 de sus hijas al Carmelo. El sacrificio mayor fue separarse de Teresa, que entró en el Carmelo a los 15 años. Luis tenía una enfermedad que lo fue invalidando hasta llegar a la pérdida de sus facultades mentales. Fue internado en el sanatorio de Caen, y murió en julio de 1894. Biografía de Santa Celia Guerin. Celia Guerin nació en Gandelain, departamento de Orne, Normandía, el 23 de diciembre de 1831. Era hija de Isidoro Guerin, un militar que a los 39 años decidió casarse con Louise Jeanne Mac, 16 años más joven que él. De esta unión nacieron también Marie-Louise, la primogénita, fue monja visitandina, e Isidore, el más pequeño.
Para los padres de Celia la vida había sido dura, lo que repercutía en su manera de ser, eran rudos, autoritarios y exigentes, si bien tenían una fe firme. Celia, inteligente y comunicativa por naturaleza, dice en una de sus cartas que su infancia y juventud fueron tristes como un sudario. A pesar de ello, cuando su padre, viudo y enfermo, manifestó el deseo de ir a habitar con ella, lo acogió y cuidó con devoción hasta que murió en 1868. Afortunadamente encontró en su hermana Marie-Louise un alma gemela y una segunda madre. Cuando se jubiló su padre, la familia se estableció en Allenon en 1844. La señora Guerin abrió un café y una sala de billar, pero su carácter intransigente no favoreció el desarrollo del negocio. La familia salía adelante con dificultad, gracias a la pensión y a los trabajos de carpintería del padre. En pocos años, la situación financiera se hizo muy precaria y no mejoró hasta que las hijas contribuyeron con su trabajo a cuadrar el balance familiar. Esta situación económica influyó en los estudios de las hijas. Celia entró en el internado de las religiosas de la Adoración Perpetua, aprendió los primeros rudimentos del punto de Allenon, un encaje de los más famosos de la época. Luego, para perfeccionarse, se inscribió en la École d'Entellire. Mientras tanto, la hermana mayor se dedicó al bordado, con su madre. No tenemos documentación de este periodo, pero Celia conservaba un excelente recuerdo de este tiempo. Se dedicó a la confección de dicho encaje. Deseó formar parte de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, pero no la admitieron. Pidió luz al Señor para conocer su voluntad y el 8 de diciembre de 1851, después de una novena a la Inmaculada Concepción, escuchó interiormente las palabras, hacer punto de Allenon. Con la ayuda de su hermana comenzó esta empresa y ya a partir de 1853 era conocida como fabricante del punto de Allenon. En 1858 la casa para la que trabajaba recibió una medalla de plata por la fabricación de este encaje y Celia una mención de alabanza. Poco después, su hermana entró en el monasterio de la Visitación y tomó el nombre de María Dositea. Un día, al cruzarse con un joven de noble fisonomía, semblante reservado y dignos modales, se sintió fuertemente impresionada y oyó interiormente que ese era el hombre elegido para ella. En poco tiempo los dos jóvenes llegaron a apreciarse y amarse, y el entendimiento fue tan rápido que contrajeron matrimonio el 13 de julio de 1858, 3 meses después de su primer encuentro. Llevaron una vida matrimonial ejemplar, misa diaria, oración personal y comunitaria, confesión frecuente, participación en la vida parroquial. De su unión nacieron 9 hijos, 4 de los cuales murieron prematuramente. Entre las 5 hijas que sobrevivieron, Teresa, la futura santa patrona de las misiones, es una fuente preciosa para comprender la santidad de sus padres. Educaban a sus hijas para ser buenas cristianas y ciudadanas honradas. A los 45 años, Celia recibió la noticia de que tenía un tumor en el pecho y pidió a su cuñada que, cuando ella muriera, ayudara a su marido en la educación de los más pequeños. Vivió la enfermedad con firme esperanza cristiana hasta la muerte, en agosto de 1877. Oración a San Luis Martín y Santa Celia Guerin. Dios, Padre nuestro, te damos gracias por habernos dado a Luis Martín y a Celia Guerin. En la unidad y fidelidad del matrimonio nos ofrecieron el testimonio de una vida cristiana ejemplar, cumpliendo las tareas cotidianas según el espíritu del Evangelio. Educando a una familia numerosa, a través de pruebas, muertes y sufrimientos, manifestaron su confianza en ti y aceptaron generosamente tu voluntad. Señor, danos a conocer tus designios respecto a ellos y concédeme la gracia que te pido con la esperanza de que el Padre y la Madre de Santa Teresita del Niño Jesús puedan, un día, ser propuestos por la Iglesia como ejemplo a las familias de nuestro tiempo.
Amén.